Bueno, buenos días todavía a todos. Muchas gracias a la Secretaria de Ambiente, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la invitación. Bueno, como ya mencionaron, yo soy la responsable del Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros, desde el programa, en colaboración con la Dirección de Epidemiología, en su momento con la Presidencia de Epidemiología de Campo, también el Ministerio de Salud de la Nación, acudimos al llamado que nos hizo el Ministerio de Salud de la provincia en el año 2005 para encarar ese estudio que se mencionó de evaluación de exposición de población infantil a plomo en esta localidad. En realidad, no nos llamaron para hacer un estudio de evaluación de exposición a plomo, sino que nos llamaron para decir, bueno, tenemos este problema, ¿qué hacemos? Y entre todos, reunidos con la gente del Ministerio, bueno, como les decía, en esa oportunidad, digamos, estaba el problema y el problema sigue. Y en esas reuniones se decidió que íbamos a tomar como un indicador crítico la medición de plomo en sangre, ¿no? La medición de plomenos. Esto estaba relacionado, digamos, con que en el año 2004, yo lo comenté el mes pasado cuando estuve aquí con el doctor Luis Barriga, en el 2004 nos había visitado por primera vez el doctor Luis Barriga, nos había traído, habíamos capacitado a toda la red de toxicología del país en una guía metodológica de evaluación de sitios contaminados y de sus impactos sobre la salud. Con el doctor Luis Barriga habíamos trabajado durante una semana todos esos aspectos metodológicos. Eso había ocurrido en el año 2004. Cuando venimos convocados acá en el 2005, dijimos, bueno, vamos a implementar por primera vez esa guía metodológica y empezamos a trabajar con esto. Uno de los elementos esenciales que tiene esa guía metodológica es la definición de contaminantes críticos. Acá teníamos, con los estudios que había dirigido el doctor José Luis Esteves, una gran lista de metales que aparecían en concentraciones altas. Había que elegir uno, porque bueno, siempre los recursos son finitos y no era posible pensar en el arsénico, zinc, cadmio, arsénico y plomo. Entonces, bueno, ¿cuál? Y el plomo. ¿Por qué el plomo? Porque el plomo está ampliamente estudiado, sabemos muchísimo sobre el plomo. Lo que todos teníamos en ese momento era muy claro qué hacer con los distintos niveles de plomemia, cosa que no pasa con los otros niveles de metales porque no hay tantas poblaciones humanas estudiadas en el mundo para distintos contaminantes. Entonces dijimos, elegimos el plomo porque vamos a saber qué decidir si tenemos una plomemia por debajo de 10, por encima de 10, entre 20 y 30, entre 30 y 45, por encima de 45. Por eso se eligió el plomo. Hoy nosotros estamos viendo que tenemos arsénico, no sabemos si no tenemos más problemas con el arsénico que con el plomo, y estamos viendo también que tenemos cadmio, y no sabemos si tenemos más problemas con el cadmio que con el arsénico y con el plomo. Pero, ¿a dónde me voy? Más acá. Así que, bueno, de esas cosas quiero hablar ahora con ustedes. Yo titulé la presentación como recomendaciones y sugerencias específicas para la prevención de la salud de los niños de la localidad de
informes de los estudios del 2013 pudimos hacer este informe y me voy a referir en buena parte a los resultados de este informe. Una cosa más que les quería comentar es que nosotros en el año 2005 hicimos el estudio de San Antonio y en el año 2006 hicimos el estudio de La Pampa, con resultados de mucho más impacto poblacional en Abrapampa. Y bueno, hoy vemos que Abrapampa está terminada, ¿sí? Y San Antonio todavía no, cuando en realidad el estudio de salud ya lo hicimos después y habría que analizar quizás en algún momento por qué pasó esto, ¿no? Cuando en realidad Abrapampa se hizo con la misma, en el marco del mismo programa. Bueno, este es el informe del que les comentaba que hicimos en enero de este año para la Defensoría General, y esto fue el estudio del año 2005. Nosotros vinimos, no me acuerdo, junio del 2005 creo, por primera vez a San Antonio. Entre agosto y noviembre hicimos el estudio y en enero teníamos el informe. En enero del 2005, en enero del 2006, nosotros ya sabíamos cuál era la situación de los niños expuestos en San Antonio a los residuos de esta actividad minera. Estos fueron todos los actores, realmente fue un trabajo que comprometió a mucha gente. Este es el documento que tomamos como base que mencioné del doctor Mengoría. ¿Por qué elegimos niños para hacer el estudio? Digamos, elegimos niños porque una de las cosas que veníamos estudiando en ese tiempo es que los niños son más vulnerables a las amenazas ambientales por distintas cuestiones. Porque están más cerca del piso, porque respiran más aire por volumen corporal, porque tienen hábitos que los ponen con un mayor riesgo de exposición, porque tienen un metabolismo más rápido. Pero además, con respecto al plomo, los niños son particularmente susceptibles por el estadio de desarrollo neurológico. Como ya se mencionó, como mencionó el doctor Manutian, el efecto crítico del plomo, las concentraciones que se ven en estos sitios contaminados, el único efecto que quizás vamos a poder evaluar es la disminución del desempeño cognitivo, no es una reducción en el coeficiente intelectual. Y eso se ve en los niños porque retarda el desarrollo neurológico, porque lo detiene y porque lo reduce, ¿sí? No se va a ver esto en los adultos. Por eso la población vulnerable al plomo van a ser los niños y van a ser las mujeres embarazadas, porque se sabe que el plomo es un grave neurotóxico fetal. Bueno, las distintas vías, la inhalación, la ingesta de suelo. La ingesta de suelo claramente es un factor de riesgo que compromete a los niños mucho más que a los adultos. Bueno, cuando nosotros vinimos hicimos una recorrida que implicó, digamos, ver cuáles son las otras características de vulnerabilidad que podía tener la población por el hecho de vivir en San Antonio. Y bueno, tiene que ver con su geografía, con sus características climáticas. Vimos que había un tanque de agua frente al lote de la fundición, así que había que evaluar también en qué medida el agua podría estar incorporada al análisis de riesgo. Las calles de tierra, la falta de cobertura verde, la granja y la chanchería muy cerca de la escombrera, con una población que se nos ocurría particularmente vulnerable por esas características. El libre acceso que vimos que había al lugar y la extracción de áridos que nos decían que se habían usado para rellenar algunos terrenos en la ciudad. Estas características que tenían las conchillas que se veían en el lugar, que implicaba una acumulación de cobre, metales. Y bueno, se encaró el estudio y se hizo este folleto y participaron mucho los medios de comunicación.
Yo siempre digo, el caso de San Antonio Este, yo soy profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Mar del Plata y en la Universidad de San Martín y en la Universidad Tecnológica Nacional, y doy evaluación de sirios contaminados y siempre hablo del caso de San Antonio Este, así que lo conozco bastante porque lo he repasado muchas veces. Y siempre digo que nos llamó mucho la atención que nosotros partimos en este estudio con 7 plombemias que había hecho la doctora Vidal, una pediatra que estaba haciendo un posgrado en Córdoba, y para su trabajo final, como el plomo siempre está en todos los cursos de medio ambiente que se dan, ella dijo, bueno, le voy a pedir plomo a algunos de mis pacientitos de consultorio. Era una médica pediatra que tenía un consultorio privado, y le dieron los plomos altos, y cuando yo vi esos resultados eran plombemias por arriba de 20 microgramos por ciento. Sin embargo, después de cuando encaramos el estudio, no tuvimos ninguna plombemia por encima de 20 microgramos por ciento. Hoy el doctor Manoukian mostró una plombemia por encima de 20 microgramos por ciento, lo que pasa es que esas plombemias no eran de la muestra, digamos, ¿no?, que nosotros habíamos elegido. El estudio se hizo muy bien, se hizo con un diseño que evaluó la gente de epidemiología del Ministerio de Salud de Nación, se comprometió mucho porque hacía poco que había empezado la residencia de epidemiología de campo, y cuando entonces empiezan, digamos, todo el mundo está muy entusiasmado, así que se trabajó realmente mucho y bien, y se hizo un muestreo detallado, digamos, se trabajó con el plano de manzanas de San Antonio, con la población escolar, con la matrícula escolar, digamos, categorizada en función de edades y del lugar donde vivía, y con eso se pudo muestrear de manera aleatoria toda la ciudad, con la idea que ese muestreo fuera representativo. Nosotros íbamos a estudiar 200 niños porque no había plata para hacerlo con toda la población, pero esos 200 niños tenían que ser representativos. En esa muestra de 200 niños no entró ningún niño de la Chanchería, no entró ningún niño que vivía cerca de la Escombrera. Se hicieron esas plombemias igual se evaluó a los chicos, pero no se analizaron dentro de la muestra porque los resultados de la muestra tenían que ser representativos para toda la ciudad. Entonces aparece un caso que es el que mostró el doctor Manoukian, pero dentro de nuestra muestra de 197 niños no hubo ningún chico con plombemias por encima de 20. Y como yo había estado participando de este trabajo, me acuerdo de las reuniones del Instituto de Biología y de la participación de los comunicadores, y digo que siempre hablo de esto porque siempre digo que la única vez que vi a los comunicadores del lado nuestro en el problema fue acá, ¿no? Porque siempre los comunicadores están diciendo cosas para complicar, ¿no? Para que la gente tenga mucho miedo y no participe. En cambio, acá los comunicadores decían lo que nosotros le pedíamos que dijeran, ¿no? Una cosa rara. Y entonces yo decía, bueno, se trabajó sobre la gráfica digamos, para comprometer a la gente, digamos, en el trabajo. Tuvimos una aceptación altísima, 197 niños es muchísimo, ¿no?, para una muestra de 200. Y yo decía, bueno, claro, digamos, porque uno no dijo, bueno, sigan todos haciendo la vida como la hacen hasta ahora, que vamos a medirles el plomo. No, si ustedes miraban este folleto, escuchaban la radio, digamos, al decir vamos a hacer un estudio de plomo, había que decir, bueno, si hay plomo, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquello. Me acuerdo que Fernando Díaz Barrera vino y dijo, ya cercan esto, no lo van a acercar después que veamos que hay plomo, porque con mirar ya se sabe que no puede haber libre acceso a este lugar. Esas medidas, dijimos, bueno, bajaron las plombemias porque hubo alguna intervención directa y la gente alguna conciencia tomó, y entonces esto tiene que haber bajado los valores. Bueno, esta es una foto de parte de los que hicieron el trabajo de campo. Mucha gente realmente se comprometió en este trabajo. Más fotos de la gente trabajando ahí. Del laboratorio. Estuvo presente la profesora, la que era la segunda de la cátedra de toxicología y química legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Ella estuvo acá acompañando todo el proceso de extracción
de las muestras de conservación y de traslado. Nosotros hicimos una guía de toma de muestra, conservación y traslado, porque eso es clave para los resultados, para después evaluar los resultados. Este estudio se hizo con un alto cuidado en cuanto a la toma de muestras. Se hizo todo por fotometría socioanatómica en el laboratorio de la facultad. Bueno, y estos son los resultados que mostró el doctor Manoukian, un 20% porque falta ese caso no era de la muestra, 195, perdón, no 197. Hicimos un estudio georreferenciado con el análisis espacial que mostró como lo único significativo, porque bueno, hay muchos mapitas de estos hechos en el estudio, con respecto a las escuelas, con respecto a la localización de las viviendas de los niños. Y lo único que vi que apareció como ligeramente significativo, por lo menos en una aproximación espacial, es que los chicos que vivían en calles de tierra, digamos, era más probable que tuvieran una promemia alta que los chicos que no vivían en calles de tierra, más que vivir cerca de algunos de los puntos. Digamos, lo cual dijo, bueno, no teníamos una explicación clara, pero la dispersión probablemente de 30 años de esas pilas podían hacer pensar que tenía algo que ver. Nosotros dijimos que este estudio se hizo en el año 2005, presentamos el informe en el año 2006 y dijimos el punto de corte es 10. En el año 2006, en junio, hay una reunión de expertos para la prevención de la neurotoxicidad de los metales y publican lo que se conoce como la Declaración de Brescia. En la Declaración de Brescia, estos expertos dicen hay 3 neurotóxicos infantiles que retardan el desarrollo cognitivo de los niños y son el plomo, el mercurio y el manganeso. Hay que bajar los niveles aceptables de plomo. Los niveles aceptables de plomo no pueden ser 10 microgramos por ciento, tienen que ser 5 microgramos por ciento. Esto, como ven, aparece después de los resultados, ¿no? Porque en realidad nosotros dijimos, bueno, hay un 20% de chicos que tienen valores por encima de lo... Y en realidad nosotros veníamos de años en los que los niveles aceptables de plomo venían bajando. Fíjense que en la década del 50 se consideraba que las plomemias hasta 60 microgramos por ciento eran algo aceptable, digamos, ¿no? Era compatible con la vida, porque se evaluaba fundamentalmente a trabajadores. Y hoy estamos diciendo que no hay un umbral. ¿Sí? Se discutió mucho qué significaba 5, 10. Nosotros, si revisamos los datos del año 2005, vemos que por encima de 5 teníamos al 66% de la población infantil estudiante. ¿Sí? Una cifra un poco más preocupante que el 20% que nos había dado. Tengamos en cuenta que cuando decimos que lo que toleramos es 5 y no 10, hoy, esto en realidad nosotros lo tomamos hace un par de años, porque Brescia lo dijo en el año 2006, pero esto no fue aceptado inmediatamente por la Organización Mundial de la Salud, no fue aceptado por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que es el que más estandarizado tiene que hacer con los plomos infantiles. Y en realidad nosotros, digamos, logramos un consenso respecto de bajar los niveles aceptables a 5, después que así lo hace Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué dice? Dice, en realidad no hay ningún valor de plomo que sea inofensivo. Tener 0,1 microgramos por ciento de plomo en sangre es peor que tener 0. ¿Sí? Porque no hay un umbral. No podemos decir que hay un umbral seguro para la exposición al plomo. Hoy se dice que distintos autores, por cada microgramo de plomo en sangre que tenemos, por cada microgramo por ciento de plomo en sangre que tenemos, el coeficiente intelectual baja 0,5, 0,8, 1. ¿Sí? Y estamos hablando que 10 microgramos por ciento están bajando un coeficiente intelectual de 90 a 80, de 80 a 70 o de 70 a 60, o sea,
transforman a un chico, digamos, que ligeramente podía llevar una vida adaptada a la vida social en un chico discapacitado. ¿Sí? Los americanos, en el año 2000 hubo una conferencia internacional de plomo que se hizo en Lima, porque un sitio contaminado con plomo en el Callao. Yo tuve la oportunidad de viajar a esa reunión, y este doctor, Thomas May, presentaba esta figura, ¿no? Esa figura dice, bueno, un sitio lejano, y muestra una escuela para chicos superdotados, ¿no? Y un chico que nunca va a entrar, ¿sí? a esa escuela de chicos superdotados. Y él decía que en los Estados Unidos el tema del plomo fue tan importante y se trabajó tanto porque los Estados Unidos no se quieren permitir tener menos chicos superdotados. ¿Sí? A mí me pareció muy interesante porque lo que voy a decir no es bueno, pero cuando yo hice acá las capacitaciones del equipo médico y de salud, hablé mucho de todo esto. Cuando terminamos, una de las trabajadoras sanitarias, una de las agentes de salud, se levantó y dijo: ay, doctora, yo pensé que los chicos se iban a enfermar. Y yo dije, qué bárbaro, ¿no? Porque no le damos tanta importancia, ¿no? Yo hablaba de, bueno, 1 punto del coeficiente intelectual, 3 puntos del coeficiente intelectual, y quizás no me expresé claramente lo que esto significaba, ¿sí? Bueno, a los americanos les importa, digamos, que no van a tener tantos chicos superdotados, que van a tener que ver quizás con su riqueza, digamos, y a nosotros nos debería importar, digamos, ¿no? Tenemos 10 puntos menos de promedio del coeficiente intelectual que Estados Unidos, digamos, no tener más chicos, ¿no? Con discapacidad. Bueno, el tema este es un tema importante para tener en cuenta, porque no estamos hablando de algo que se pueda medir en un chico. Digamos, yo no puedo hacerle un test a un chico, un psicométrico, un test de inteligencia, y me da 80, y yo decir, esto es por el plomo. No sé, la verdad que no lo sabemos, no podemos saber, ¿sí? Porque no sabemos cuánto hubiera tenido ese chico, pero sí se puede valorar poblacionalmente. Lo que sí es seguro es que si tenemos plomo, y si hemos tenido plomo, hay una deuda social con esos chicos, y quizás, digamos, deberíamos trabajar más con estos chicos en la sobreestimulación, digamos, porque los chicos hubieran dado para más, ¿sí? Y esto sí que me parece un tema importante que tenemos. Bueno, en los chicos con niveles de plomo en sangre por encima de 20 está probado el riesgo de reprobar algún año escolar es 3 veces mayor, el riesgo de ser percibidos como hiperactivos es 1,7 veces mayor, el riesgo de ser percibidos como niños que se distraen es 1,5 veces mayor. Me pasé por alto esto porque quería mostrarles la de la